el maestro Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Como siempre, le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y sus libros de referencia hace más de 10 años publicados, pero que están tan vigentes hoy como cuando se publicaron, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde que el maestro Paco Cruz, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, tiene sus videocharlas cruzadas con Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero. Hay que apoyarlo. Como también hay que apoyar a la 1 de la tarde, de lunes a viernes, al maestro Jaime Hernández, fundador y conductor de ese espacio en YouTube, en donde está dando la batalla con Hildy, su compañera de vida, también periodista de larga trayectoria, con su editorialista de cabecera, Yago Batusay, el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero y como corresponsal de guerra. A ambos los saludo con mucho gusto. Mi querido Paco, mi querido Jaime, hay un chorro de cosas. Salucita con café, maestros, para los que están tomando café. Atolito, seguramente de avena, como el que me hacían en Tamazulapan, Oaxaca, cuando vivía allá, el que toma el maestro Paco en el pueblo. Cafecito coyoacanesco del maestro Jaime Hernández. Llegamos al viernes con un chingataputatatal de cosas, maestros. Por cierto, ya confirmé, Jaime, que Yago Batusay sí es mejor editorialista, sí es mejor columnista, con 2 o 3 ladridos, que Salvador García Soto. Sí, sí. Oye, no mames, pinche Salvador García Soto se la jala. Los jalones del burro, los jalones, hoy es de Salvador García Soto. La realidad es que por más que las cifras oficiales digan lo contrario, la violencia criminal y narca en México está muy lejos de estar disminuyendo o retroceder. No, bueno, ¿le hacemos caso a la autoridad o le hacemos caso a un mentiroso como Salvador García Soto? Mi querido Paco, ¿cómo andas? Mi querido Jaime, ¿cómo andan? Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días. Bueno, Vicente, primero es viernes, podemos dar un poco de chismes antes de entrar a la información seria. No, déjame decirte, es que ayer en la tarde, tú sabes que yo sigo un programa de 1 a 3 que se llama No Apto para Cínico, y fuentes bien enteradas dicen que tienes una pelea fuerte entre una relación con Adela Micha y con Reina Aide, y que te debates fuertemente para ver si entras al nuevo proyecto informativo de Pedro Aces. Eso lo dicen las fuentes que informan a Yago Batusay. Gracias, maestro. Maestro Paco, tú sí eres mi amigo, no como... Bueno, no, ya me voy. Ahí se quedan. Sin censura con Paco Cruz y Jaime Hernández. No, yo solamente dije que el Vicente, pues yo estoy seguro que no va a ese proyecto con Adela Micha. Lo que ya no puedo asegurar. Sin censura. Lo que ya no puedo asegurar es si hay algo entre algo de concupiscencia entre Adela Micha y Vicente Serrano. Eso ya no lo puedo negar. Ya yo no podría meter la mano al fuego como Vicente Fox. Responde, Vicente, responde. No. Jaime, dile la verdad. Total, es viernes. Vine por café. Es viernes. Vine por café porque esos son tragos amargos que solamente con café. Debe ser muy difícil debatirte entre Adela Micha y Reina Aide. Debe ser como una apuesta muy complicada, pero bueno, es viernes, así que, pero no, déjenme decirles, es que sí, tiene razón, Vicente. Me voy a decantar por Reina Aide para que se venga a sin censura. Y por favor. En la mesa con Jaime Hernández y Yago Batusay. No. Por favor, voy a decir algo. Ya no hagan esos comentarios porque no quiero que la próxima que vaya a decir, presidenta,
este cabrón se andaba burlando de mí en su programa. Imagínate, ¿no? No, si Puedes ya decirle, Vicente, que es Jaime Hernández y Francisco Cruz, en realidad. Dile que ya no te mencione porque te tomamos de botana. Bueno, Jaime, yo lo sigo nada más. Y luego todavía lo admite el maestro Paco Cruz con todas. Te agarramos de botana. Mira, hasta me puse rojo, cabrón. No. No, es para que le digas a la presidenta, para que no te vaya a ti a cargar la mano de que tú le echas carrilla a Reina Aide. Cuando Reina Aide es carrilla de todo el país prácticamente. O de plano ya dinos, ¿nos vas a cambiar? Ya por Adela y Reina Aide, de plano ya dínoslo. Ya la gente pide un cambio mañanero. Imagínense en lugar de Paco y de Jaime, Reina Aide y Adela. Pero agarra tus celos y vete a caminar, mi querido. Oye, ¿cómo se hacen los chismes? ¿Cómo se hacen los chismes, Vicente? Oye, te voy a decir una cosa. Yo pensé que eso de Haces TV, ya más o menos seriezones, ¿no? Era, pues, eso, una fake news. Hay gente que me ha escrito del Círculo Rojo. Ya te embarraron. Lo hicieron para lastimar tu credibilidad. Bueno, con mucho respeto voy a decir, desde Palacio Nacional me mandaron mensajes para preguntarme si era cierto. Dije, ay, güey, qué bueno que anda desmintiendo. ¿Qué les dije? Hay que desmentir todo, no hay que callar, porque con esta velocidad en la que se mueve la información, desde Palacio Nacional me preguntaron, oye, ¿qué onda? Y le dije, yo no fui, soy libre de pecado. Y yo no, no. Ya hasta me querían preguntar cuánto iba a cobrar en Haces. No. Bueno, a mí el rumor me llegó, así me dijeron, no, Vicente ya huele a leña de otro hogar, de plano. Así, de plano. No, fíjese, a mí me preguntaron mis cuates, de veras. Me preguntaron a mí, o sea, qué bueno que lo desmentiste, Vicente. No tendrías que desmentirlo, va. No había necesidad, pero qué bueno que lo hiciste. Pero a mí me escribieron mis cuates, oye, de veras, Vicente va a ir a un proyecto con Pedro Aces, por eso retomé a partir de la broma de Jaime Hernández ahí en No Apto para Cínicos. A mí me preguntaron, ¿de veras Vicente va a ir con Pedro Aces y Adela Micha y otro grupo de impresentables ahí? Ya les dije, por favor, eso es más una volada que nada, pero bueno, qué bueno que lo desmentiste, Vicente, aunque no hacía falta, pero a mí me lo preguntaron, así que, como dices tú, hay que desmentirlo todo. Y luego déjame entrar ese fue el pequeño chascarrillo aprovechando para eso, para lo de Haces TV, que fue un rumor, pero de pronto hay gente que lo toma a serio o no sabe cómo tomarlo, porque digo, a mí me escribieron mis cuates, por lo menos un par, para preguntarme si era verdad eso. Entonces, pues pero sí, bueno, dejado eso. Pero te hablaron para preguntarte después de que lo mencionó Jaime Hernández en No Apto para Cínicos. No tiene nada que ver con lo de Jaime Hernández. A mí me escribieron. Lo de Jaime ya aproveché nada más para subirme al tema, pero a mí me escribieron dos de mis cuates para preguntarme si era cierto que ibas a ir a Haces TV. Entonces, pues ya me río, pero sí, de pronto o mucha gente no sabe cómo tomar lo que pasa en redes sociales. Sí, mira, yo mismo no sé cómo tomarlo, pero, por ejemplo, ahora que estabas pasando las declaraciones que dio la hija de Ernesto Rufo Apple, Verónica Rufo se llama, ¿no? Diciendo que su papá tiene problemas de abandono, que lo ve demacrado, que tiene salud emocional, que tiene cuestiones mentales dudosas, que está luchando para no perder su juicio mental. Yo casi lloro. Y me acordé de pronto, fíjense, seguramente ustedes también, me acordé de pronto cuando la maestra Elvester Gordillo Morales estaba presa, prácticamente ya la daban con un pie en su ataúd para enterrarla, por la edad, por todo. ¿Qué tiene? Debe estar de la edad de Ernesto Rufo Apple. Entonces la daban por muerta y de pronto sale de prisión para pasarse con un joven. Digo, qué bueno, va.
que uno se puede casar, hacer de su vida lo que quiera, pero ella es una mujer pública que prácticamente estaba muriéndose y todos los días llevaban a prisión, le llevaban a comida de restaurantes gourmet, no de pie de cochón, no, le llevaban comida en serio. Y decían que se estaba muriendo la maestra. Y lo mismo pasó, ¿se acuerdan? Con Rosario Robles Berlanga cuando estaba presa, su hija decía que prácticamente su mamá ya iba a salir para la locura. Y salió Rosario Robles Berlanga y ve anda ahora dónde anda, ahí con Atypical TV. Y yo supongo que ella sí quedó tocada porque yo les platicaba que anteayer salió con una volada, pero de esas que dices de dónde o de cuál fumó, diciendo con Javier Alarcón que le estaban tendiendo la cama a AMLO para regresar en 2030. Y eso Javier de veras... Alarcón, Javier Alarcón, Javier Lozano. Nada más para aclarar, porque hay un Javier Alarcón de deportes. Sí. No. Javier Lozano. Este es Javier Lozano. El saco de pus. El saco de pus. Para no equivocarnos. Sí. Salieron a decir esa mafufada. Yo dije, ¿de cuál fuman? Pero lo que te decía es lo mismo que de Rufo. Prácticamente Rosario Robles ya, su hija la daba por desahuciada y lo mismo pasaba con la maestra Elvester Gordillo. Y lo mismo pasó con, ¿se acuerdan? Con Jesús Murillo Caram, que no sabemos si se murió, ya lo daban por muerto, pero ya lo escondieron prácticamente. Entonces, el problema es ese, que de veras puedes creer eso. Todos los políticos son iguales. Y eso me lleva nada más rapidísimo para darle pase, porque hay muchísima información a Jaime Hernández, el pase a Ricardo Salinas Pliego con todas estas tonterías que están hablando de que si atacó no a los inmigrantes. Sí atacó a los inmigrantes, uno. Y hay que decir que, mira, salió cobarde. Yo no los ataqué, pero si aquel tipo pendejo del tuit de haz lo tuyo, ICE, es un llamado, ¿qué? A reprimir a quienes fueron a darle la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Salió cobarde este tipo, además de todo, cobarde. No, yo no dije eso. Ahí ya publicaste, aquí publicamos hace unos momentos el tuit. Y decías tú, ¿cómo le duele lo de la perrita de Trump? Y mira, lo que no entiende Salinas Pliego ni entienden ninguno de ellos es que los apodos que nacen en las redes sociales y se adhieren a figuras públicas, políticos, deportistas, a celebridades, periodistas, es que no se quedan por mera casualidad. La perrita de Trump no se quedó y se va a quedar para toda su vida, sino que responden a una combinación de psicología social, economía de la atención pública y la propia dinámica de los algoritmos que tanto peleamos, ¿no? Aquí se resume todo lo que una persona es en un solo apodo que trasciende las redes sociales, porque sintetiza en 2 o 3 palabras, ¿cuántos son? La perrita de Trump, 4 palabras, una idea compleja, muy simple, en forma muy simple, una crítica o una contradicción de este personaje, ¿no? Y funciona como un concepto empaquetado. Es mucho más fácil recordar y repetir o teclear la perrita de Trump que incluso decir misógino. Cuando uno dice la perrita de Trump, incluye todo lo que representa Ricardo Salinas Pliego, no para las redes sociales, para toda la sociedad mexicana. Y esta especie de apodos memes también retratan o son una fotografía del humor del mexicano, que la gente adopta en una expresión y al convertir a Salinas Pliego en la perrita de Trump, se pierde la rigidez del insulto y da paso a esa agilidad mental que tenemos los mexicanos y que hacemos del humor negro algo que es histórico, ¿no? Hemos tenido grandes comediantes con eso. Palillo, Medel, incluso Cantinflas en su
primera época, ¿no? Así que, y eso, no entiende Salinas Pliego que la perrita de Trump es un sentido de pertenencia de algo o de odio de algo. Y es un código de grupo que se va a quedar toda su vida. Y no importa qué haga. Y cuando hace estas cosas como que yo llamo cobardía, diciéndose o diciendo que no dijo lo que todos vimos que dijo, pues se vuelve una bola de nieve para decir la perrita de Trump. Así que cuando un personaje intenta combatir algo, como este apodo, la perrita de Trump, la verdad es que ese tipo de censura ya no funciona. Ese tipo de censura se va a quedar o se va a ir a la basura. Intentar borrar un apodo en Internet suele ser la garantía más segura de que un apodo como este permanecerá para siempre. Y cuando haces esas cosas, que para mí es una cobardía, decir, no, yo no dije lo que dije, nunca los insultaría así, y cuando te salen a defender tus mascotitas como Manuel López San Martín, la verdad es que nos presenta todo lo que es Ricardo Salinas Pliego, y regreso siempre al principio, a reducirlo como que, como la perrita de Trump es un cobarde, Vicente y Jaime. Así es, pero como vamos a darle clases de compromiso con nuestra gente a Ricardo Salinas Pliego. A ver, don Ricardo, dice usted que no ofendió a los migrantes, pues defiéndalos, defiéndalos. Aquí en Sin Censura seguimos al pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos. Esto que es una cacería racista, con tintes racistas, operativos violentos, de enmascarados, de personajes que viajan en automóviles sin logotipos. ¿Por qué no le llaman a las cosas por su nombre? Por ejemplo, su video número 2, Marvel. Agentes de ICE secuestraron a una mujer mientras estaba echando gasolina. Tan peligrosa, ¿no? Llenando el tanque de su automóvil. Échalo, Marvel. What happened? She's under arrest. For what? She's a criminal alien. For what? She's got a warrant, and she's been convicted of crimes. For what? What crime? What crime? What crime? What She's crime? been convicted of aggravated assault with a deadly weapon. She's not allowed to be here, and she's been deported previously. She doesn't have no No, documents. she hasn't. Yeah. Aggravated assault? No, this is not correct. I have her whole rap sheet. I've been following her forever. Yo. Forever? No, this is, you lying. Come on. This is not true. Would you like me No. to post a rap sheet on your phone? I'll post a rap sheet for you. Come on, let me see. No, let me see the evidence. No, let me see the evidence. If you don't no, let back me up. see the evidence. Back up. Let me see the evidence. Let me see the evidence. Back up. Back What up. You're else? gonna be Let me see the arrested. evidence. I said back. Let me see. I said back. I said Bro, back. I said why back. you hit me, bro? I said back. Why'd you hit me? Qué miedo, ¿no? Échese para atrás y con la pistola en el cinto. Este agente. Su video número 5, Marvel. Porque ICE también anda deteniendo a menores de edad que son ciudadanos de Estados Unidos. En este caso, se informa que ICE detuvo a un trabajador de la tienda Target de 17 años, y a pesar de que él decía que era ciudadano estadounidense. Y lo peor es que cuando confirman que sí es ciudadano, ahí lo dejan tirado en la calle. Échalo, Marvel. Hey, what you doing? Fuck you! Hey, fuck you! You guys are all on video. No, take my phone. Hey, you got my phone. Where is the paperwork for that? Where's the? They do it on Target. They do it on Target. Hey, don't. Stand up. Where are their warrants? Hey, the whole worker. Anybody else going to ask where the fuck the warrants are? You guys don't have the right
What's your name? What's your name? Jonathan Aguilar Garcia. I'm literally a U.S. citizen. Give us a I'm phone literally a number. U.S. citizen. Get the fuck out of here, Ace. Why are you kidnapping our citizens? In there. Why are you? Why? Sir, give us your phone number. We'll call your family. Give us your phone number. At least this was family. What, you want your family to know? I literally have my passport. Let him get out his passport. What's your name? What's your name? We'll find your family. Christian, what's your last name? Hey! Get back there now! Give us what's the phone number we should call? That's my mom. That's your mom. We'll Yeah. call you. And your first name's Christian, right? Christian We'll Galindo call them. Romano. Ciudadanos. Pero Ricardo Salinas Pliego dice, yo no ofendí a los migrantes. Defiéndelos, hijo de la chingada. Es más, estos operativos de ICE, esta cacería se está llevando, perdón por la expresión, se está llevando entre las patas a personas que los están queriendo exhibir, que protestan incluso. ¿Tienes un video ahí, Marvel? Están deteniendo incluso a una mujer que protesta contra ICE. Sostener un cartel en una banqueta, pues parece que es un delito, es un pecado. A ver, échalo, Marvel. Intern do it? You really having the intern arrest her, you bitches? Shame. Shame! 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 Nazi fascists! This is what happens when you have a mayor who signs illegal executive order. Nazi fascists! She's on the public sidewalk. That follows the rules. For exercising your First Amendment right on a public sidewalk. Fuck you, Nazi fascists! Fucking racist piece of shit. Hey, Murray, you're gonna lose your job. Let her go. Bueno, perdón, mi querido Jaime, ahora sí te escucho, pero me enchila, decía mi nana, que en paz descanse, que salgan estos pendejos a decir, no, yo no, es falso que yo... Defiendan a los migrantes. Ya no es suficiente con decir, no los ataco. Es defiende a tu gente, cabrón. Bueno, mi querido Jaime, escucho tus comentarios, el tema que gustes, porque ahora sí que hay que hasta para dar y para repartir en este viernes, Jaimito. No, yo creo que es el ambiente de terror que ha instaurado Donald Trump, de verdad. Bien es cierto que no es la primera vez que vemos este tipo de acciones, pero lo que está ocurriendo hoy, de verdad, están actuando como la Gestapo actuaba con los nazis, y es vergonzoso que Estados Unidos ofrezca al mundo escenas como las que acabamos de ver, ¿no? Y fíjate que personajes como el narcoempresario Ricardo Salinas Pliego, al apoyar a este tipo de acciones de la administración Trump, realmente yo no sé si se da cuenta el daño que se ha hecho a sí mismo, ¿no? La capacidad de autodenigración que tiene Ricardo Salinas Pliego. Tú sabes que hay una frase que a mí me gusta mucho y que suelen utilizarla mucho en Estados Unidos o en el Reino Unido. Dicen, the future is written on the walls. El futuro está escrito en los muros, ¿no?
Cuando algo aparece escrito en los muros, porque los muros son finalmente el veredicto del pueblo. Quiero que vean esta imagen de Ricardo Salinas Pliego en los muros de México. A ver si aparece la imagen. La neta llevo un resto de tiempo pasando por aquí y no había visto esa obra de arte. Y eso que casi pasas, no nomás, aquí al frente de Río Grande Mall. Se pasaron de rosca. La perrita de Trump, ládrale, perra. Para que vean No cómo mames. No mames. es la sentencia del raza. pueblo. Es la sentencia del pueblo. Cuando algo aparece así en los muros, es que ya el veredicto del pueblo es terminante, fulminante, ¿no? Yo creo que Ricardo Salinas Pliego ya se quedó con ese epíteto. Y el pueblo es sabio y el pueblo no perdona. Y cuando aparece así como perrita de Trump en los muros, quiere decirse que ya podrá ser invertir todo el dinero que quiere en campañas de blanqueo o para favorecer sus aspiraciones presidenciales, pero yo sospecho que esas aspiraciones se han quedado sepultas. Y en otro tema, fíjate que a mí me llamó mucho la atención estas declaraciones de la hija de Ernesto Rufo, porque, y no es la primera vez que surgen este tipo de estrategias victimizando, ¿no?, a los malandros de siempre, ¿no? Es una estrategia que cuando encarcelan al Chapo, su madre, sus abogados diciendo que el Chapo está sufriendo mucho. Sí, pero después de todo el daño que le hicieron a la sociedad mexicana, pues es realmente absurdo que salgan con este tipo de argumentación. Y la verdad, el hecho de que la hija de el señor Rufo salga en este plan diciendo que su papá por primera vez en la vida lo vio llorar, quebrado. Yo digo, bueno, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a la hija de Ernesto Rufo o le vamos a creer al testimonio que apenas ayer ofreció el abogado del señor Rufo con Ciro Gómez Leiva? Fíjense lo que dijo ayer Fernando Gómez Mon con Ciro a propósito del estado de salud de Rufo. A ver, por lo pronto viene una pausa y tenemos que analizar. Se abre desplegar toda la defensa. Nosotros vamos y tendremos que estudiar. Creemos que es un abuso que estén personas a las que le están acusando de un tema fundamentalmente patrimonial, que estén recluidos en un centro de máxima seguridad en condiciones inhumanas. Tendremos que plantear por las vías legales un cambio en las condiciones de internamiento. Yo creo que llevar este grado a ese grado de fuerza innecesaria, de restricción innecesaria, no tiene ningún sentido. Pero esa es mi reacción inmediata, es por lo pronto, así me parece un abuso. Un abuso. Te agradecemos mucho estas palabras. Suponemos que está devastado el señor Rufo. No, él es un hombre que tiene su firmeza, tiene la seguridad de su propia inocencia y la seguridad de estar sufriendo un sistema de abuso, y como todo, yo lo vi pues con la entereza de un hombre de bien, es la verdad. Muchas gracias, Fernando, que descanses. Gracias por estas palabras. Buen día. A tus órdenes. Yo lo vi con la entereza de un hombre de bien, ¿no? O por fin, ¿a quién le creemos? A su abogado, Fernando Gómez Mon, que dice que está íntegro, entero el hombre, que no se raja, que él está confiado en su inocencia. Por cierto, que es imperdonable, abogado don Fernando Gómez Montt, usted sabe que en este tipo de casos la prisión preventiva oficiosa es obligada, no hay interpretación posible. La jueza determinó prisión preventiva oficiosa porque así lo dicta la ley, no porque se trate de un preso político o que haya consigna, así lo dictamina la ley. El caso amerita prisión preventiva oficiosa.
Y la verdad es una Oye, invitación. Jaime, Dime. y luego Ciro ha de estar devastado, ¿no? Exacto. Hijo de tu puta madre. Exacto. Y claro, era para que Gómez Mont se hubiera puesto de acuerdo con la hija. Sí, está llorando, está hecho un mar de lágrimas, ¿no? Y claro, cuando pasan este tipo de cosas y cuando tú ves al hombre ya anciano casi, con las canas, pues ya no tiene el vigor que tenía antes, ¿no? Pero miren, aquí la persona que tiene una memoria impresionante y se ha encargado de recordarnos quién era y quién ha sido Ernesto Rufo, ha sido el maestro Paco Cruz. Y hoy precisamente Milenio publica esta historia, ¿no? Que desde 1993, el Chapo había ensartado a Ernesto Rufo diciendo que tenía nexos. O sea, esta historia de Milenio confirma lo que ya nos había dicho el maestro Paco Cruz. ¿Desde hace cuánto tiempo Ernesto Rufo protegía a los Beltrán Leiva, protegía a todos estos malandros que creo que tienen, ¿no? La fotografía de Milenio con esta historia que consigna estas declaraciones del Chapo, que desde 1993 lo ensartó. Los Arellano Félix, ¿no? A los Arellano Félix. Exactamente. Que estaba ahí, mira, ahí están y cómo Ernesto Rufo ya estaba vinculado. Y claro, imagínense, ahora que lo vemos en plan de abuelo chapatín, llorando con su hija, dice, no puede ser, este abuelete anduvo con malandros, no, pobre hombre, se aprovechan de un hombre de la tercera edad, lo cual, el tipo es malandro desde que nació, así es que menos cuentos, señora hija del señor Ernesto Rufo. Y por cierto, hablando de chillidos. Pero no, Vicente, nada más déjenme aclararle. En 1990 había evidencia muy sólida de que un personaje que se llamaba Claudio Rufo Apel, hermano de Ernesto, con el permiso de su hermano, hacía negocios con los Arellano Félix. Si no solo era Ernesto Rufo, sino que Ernesto Rufo copió la forma de trabajo de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari se ligaba o se vinculaba al narco a través de su hermano Raúl Salinas de Gortari. Ernesto Rufo hizo lo mismo. Delegó todos los negocios con la protección, claro, primero del gobierno de Salinas y segundo del gobierno de él mismo, de su hermano, de Rufo. Delegó los asuntos en Claudio Rufo Apel. Así que no era nada más de que hubiera señalamientos de que Rufo tenía vínculos ahí oscuros. No, hombre, era a través de su hermano. Peña lo hizo a través de un primo, Felipe Calderón a través de Genaro García Luna, pero Carlos Salinas de Gortari lo hizo a través primero de su papá, Raúl Salinas Lozano, y luego a través de su hijo, de su hermano, Raúl Salinas de Gortari. Y Ernesto Rufo Apel hizo lo mismo, Vicente, porque era un comportamiento de las élites políticas del PRI, a la que se adaptaron muy bien los políticos del PAN. Así que el exgobernador ha sido un sinvergüenza toda su vida, no solo porque yo les platiqué, llegó a la gubernatura por una negociación de Carlos Salinas de Gortari con Luis H. Álvarez, que era el dirigente nacional panista, y con Manuel Maquío Cloutier, que era el otro candidato en las elecciones de 1988. Maquío aceptó todo lo que pidió Carlos Salinas de Gortari para arrebatarle el triunfo de aquellas elecciones a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Así que tienen a un pillo que en 1989 llega a la gubernatura por una negociación con Carlos Salinas de Gortari, Vicente Jaime. Fíjate quién está conectado al programa, hablando de Dos Salinas. Le mando un saludo a Jessy Armenta.
El amigo Jesse Armenta fue amigo de mi papá, es amigo de mi tío y es el compositor del circo. Jesse Armenta es el compositor de Entre Carlos y Raúl eran los dueños del circo. Jesse Armenta, te mando un abrazo, hermanito, hasta Phoenix, Arizona, allá donde vive, donde sigue componiendo y donde sigue deleitando. Te mando un abrazo, querido Jesse Armenta. Está en estos momentos viéndonos y escuchándonos. Hablando de la inteligencia popular, ¿no? De la voz del pueblo que nos mostraba Jaime, pues ahí está Jesse Armenta, que fue el que compuso. Hasta el momento creo que el corrido más cabrón que cantaron los Tigres del Norte, por cierto, más cabrón y hasta vetado sobre Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari. ¿Por qué le llaman narcoempresario, Jaime, a Ricardo Salinas Pliego? Por haber agarrado dinero de Raúl Salinas de Gortari. Bueno, pues el primero que lo cantó y el primero que lo compuso fue Jesse Armenta, que tiene unos pelotones para escribir cosas como esa, mi querido Paco. Nada más quería mencionar que está mandando saludos y viéndonos y escuchándonos en estos momentos, y todo mi cariño. Ya sabe que se le estima al buen Jesse allá en Phoenix, Arizona. No, solo para terminar, para redondear esta idea, ¿por qué las autoridades de ese entonces no detuvieron a Claudio Rufo Appel? Pues porque un juez, por órdenes de Carlos Salinas de Gortari, un juez federal, le otorgó una suspensión provisional, es decir, le otorgó un amparo, ¿sí? Cuando agentes ministeriales iban a ejecutar la orden de captura. Así que nada prosperó porque eran protegidos directos de Carlos Salinas de Gortari, para que no nos vayan a decir que preso político, no, ni madres, eso de preso político, los Salinas de Gortari, como los Rufo Appel, son unos sinvergüenzas. Así, ahí están todos los hechos, no es que yo esté diciendo, no, son hechos a partir de 1989, 88, 27 de agosto, me acuerdo incluso la fecha, 27 de agosto de 88, cuando negocian el fraude electoral de aquel año. Así que si no detuvieron a Claudio Rufo, es porque lo protegía Carlos Salinas de Gortari, Vicente y Jaime. Estoy buscando nomás por no dejar El Circo, canción escrita por Jesse Armenta y grabado por los Tigres del Norte, 1996. Fíjate nada más. Y por no dejar, entre Carlos y Raúl eran los dueños de un circo. Carlos era el domador, era el hermano más chico. Raúl el coordinador con hambre de hacerse rico. Se hicieron tan influyentes que empezaron a truncar los circos por todos lados hasta hacerlos fracasar, para quedarse con las plazas y libres para trabajar. El circo que había en el Golfo fue el primero que cayó, y los circos de Chihuahua fue Carlos quien los cerró, quedando el de Sinaloa y al frente su domador. Raúl se hizo millonario, dicen que por ser el mago. Desapareció el dinero de las manos de su hermano. Hoy dicen que está en los bancos de Suiza y por todos lados. Tú que estuviste en Suiza, mi querido Jaime. Carlos desapareció, se le vino el circo abajo. Aprenden al sinaloense después de aquel avionazo. ¿De quién? Pues del Güero Palma, ¿no? Fue como a Raúl y a Carlos se les acabó el trabajo. Raúl se encuentra en la cárcel, ya se le acabó la magia. Carlos en la cuerda floja, ahora la gente descansa hasta que llegue otro circo y otra vez la misma tranza. Bravo el buen Jesse Armenta. Uf, ahí le mando otro abrazote al buen Jesse y gracias por informarse aquí en Sin Censura desde Phoenix, Arizona. Oigan, hablando de chillidos, para seguir con estas cosas, pues Carlos Alarraqui chillándole a Alito Moreno, pues que no ha caído nada, que están a punto de quebrar. Miren, no sean mal pensados. Este es
el elemento principal para confirmar que Alito no se robó nada de Campeche, ni que Chayito Robles estaba metida en la estafa maestra, porque si no, ni que Roberto Madrazo tenía una mafia de las medicinas, porque si no, los amigos de Carlos Alarraqui ya lo hubieran sacado adelante. No seamos tan... Notas mi sarcasmo. A ver, échalo, Marvel. Pero con un gran respeto a la familia Typical, aquí estamos para discutir todos los temas. Pero oye, Charlie, no te veo hoy, puta, echado para adelante, cabrón. Te veo, puta, ahí con tu carita de qué pitch. No. ¿Qué onda? No. Como dicen de cachorrito lampareado. No, ya lo dije, deprimido y tristón. No, hombre. Pero bien. El fin de semana tuvimos la gentileza y la bondad de 7 amigos de la familia Typical donarnos el viernes, 5 el sábado y 3 el domingo. Y entonces sí te deprimes, porque le has puesto todas las ganas del mundo. Yo durante 5 años y medio he dado de mi dinero personal sin joder a nadie, sin molestarlos, pero pues cuando ya se acaba, se acaba. Cuando no tienes patrocinadores, no tienes patrocinadores. Y cuando crees que la familia Typical nos va a ayudar, pero por cualquier razón no puede ayudarnos, no quiere ayudarnos, pues ¿de dónde sacas los recursos? Entonces, digo, yo le ruego a Dios que no sea así, pero si seguimos de 7 en 5, pues yo no sé si a Typical dura todo el año. Pues que te ayude, Alito, que venda alguna obra de arte que tiene en su palacete en Campeche, güey. Bueno, voy a aplicar la misma. Si no nos ayudan, voy a tener que terminar sin censura. Que haya lluvia de superchats, de likes. Estamos muy bajos, no sé qué nos pasa después de tener a esta hora, en toda la semana, 10,000, 11,000 personas. Ahorita nada más hay 7,000 conectadas. No sé qué nos pasa, no sé ustedes, no quieren darle like a esta transmisión. Y manden lana, no sé, cabrón. Si yo tuviera esos amigos, Chayo Robles, Margarita Zavala, Lili Telles, Roberto Madrazo, La Bastida, si tuviera todos esos, esa baraja, pues no tendría perdón para andar como el Charlie Alarraqui. Pero bueno, Juan Pérez dice, no hagas eso, Vicente, jamás. Pues es que mándamelo en un superchat, Juan. No seas cabrón, si no quiero andar como Alarraqui un día. Perdón, no es burla, es exhibir la falta de honestidad de esos personajes. Oye, Jaime, voy contigo, pero quiero compartirles. Dice Alejandra Vargas, que caiga una tormenta, pero de likes y de chayotito a sin censura. Eso, chingado. A ver si Alito Moreno se tienta el corazón y se mocha con un buen chayote, con Carlitos Alarraqui. No queremos que cierre, sino ¿quién nos va a hacer reír? Sino ¿qué circo vamos a sintonizar? Fíjate que ayer le mandé un mensaje, Jaime, permíteme decirlo, al chef, a la revelación, al reconocido como la revelación chef, porque hay un premio para los chefs en Estados Unidos. Le mandé un mensaje a ver si me contesta en Instagram, porque cómo lloré con esto que le voy a presentar a continuación. El chef que fue reconocido como la revelación en estos premios, fíjate, ¿cómo se llaman los premios? A ver, aquí voy a encontrar ahorita los premios James Beard Awards 2026.
es un soñador, un DACA, que hace un homenaje en su discurso a sus papás y que literalmente dejó la víbora chillando. Es de Houston, Texas. Qué chingón mensaje del chef Adrián Torres, orgullosamente mexicano. Ojalá que nos podamos sentir orgullosos todos de esto. A ver si tiene el discurso. Ojalá me conteste. Es una parte en inglés, pero híjole, me hizo llorar. Espero poder. Ojalá que no me gane el llanto, porque me identifico. Vea, escuchen. That my sister and I had a conversation with us that I will never forget. She said, never tell anyone about your legal status. Never talk about our immigration journey. For a long time, fear was our story. Today, standing on this stage, I want to say something that I never thought my younger self would have the opportunity to say. I am proud to be the son of immigrants. I am proud to be an immigrant. I am proud to be a DACA recipient. This week, while many of us flew to Chicago, my family and I drove across the country to be here. Not because we wanted to take a road trip, but because that's the reality that so many immigrant families still live with. Even in moments of celebration, there are reminders that our journey is different. But tonight, I refuse to let fear be the headline. Tonight, the headline is that a brown kid from the north side, raised by parents who sacrificed everything for the chance at a better life, is standing on this stage accepting one of the highest honors in this industry. Mamá y papá, gracias por dejar su tierra para darle a su familia una oportunidad. Nunca podré pagar ese sacrificio, pero espero que momentos como este les recuerden que todo valió la pena. Palomita, gracias por siempre ser la luz en mi camino. Te amo con todo mi corazón. Thank you to everyone back home that's made this possible. Gracias a mi familia de Máximo, Víctor, Chucky, Edgar, Ángel, Awi, Chino, Félix, Geno, Oscar, Chef Seth. Este reconocimiento lleva mi nombre, pero pertenece a todos nosotros. Los quiero un chingo. And to our incredible front of house team, thank you for making us look good every single day. Máximo se llama el restaurante de este chef en Houston, Texas. No. Buen hijo, buen esposo y sobre todo buen jefe, reconociendo a todos los de abajo. Qué chingón. Quería compartirlo con ustedes porque además a veces hablamos del tema migratorio con lo malo. Pues esto también es muy bueno, ¿no? Esto también es muy bueno. Fue reconocido como el chef revelación en los premios más importantes de la industria de los restaurantes y de los chefs en Estados Unidos. Mi querido Jaime, voy contigo y los temas que traes en agenda para que nada se quede en el tintero. Fíjate que ustedes saben que yo después de que dejo la corresponsalía en Bruselas, le propuse al diario para el que yo trabajaba a abrir una corresponsalía itinerante a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Y durante 4 años estuve recorriendo la frontera, y encontrando historias de migrantes, ¿no? La historia que acaban de ver, que la presentó Vicente, es una más de entre muchísimas historias de sufrimiento, de sacrificio, de pundonor, que hablan de ese espíritu de lucha, de perseverancia, de resiliencia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y lo interesante del caso es que estas historias siempre van a ser invisibilizadas, van a permanecer ocultas. Yo no sé si ustedes sepan, hay una serie que tuvo algunos premios en Estados Unidos que se llama Bear, oso, así le decían a un chef
que un anglo, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo levantar un restaurante, que es un excelente chef y que triunfa a pesar de las muchas dificultades. Pero les apuesto que nunca van a ver en Estados Unidos una serie que glorifique a un chef como el que acabamos de ver. La lucha de los migrantes está condenada al olvido. Nadie se interesa en Hollywood por exaltar este tipo de historias. Y nuestros migrantes desde el anonimato, desde las sombras, muchas veces consiguen auparse como los mejores chefs, como los mejores constructores, los mejores jardineros. Y la victoria, el triunfo de estos migrantes por encima de tantas adversidades siempre es anónimo, siempre es marginal. ¿Por qué? Porque a Hollywood no le interesa exaltar la naturaleza pujante de la comunidad migrante. Una gente llena de emoción, llena de ilusión, que entrega toda su vida, que sueña en un futuro en ese país en donde han hecho realidad sus sueños y a pesar de ello, los siguen tratando como criminales, como perseguidos, como seres que no se merecen estar en el lugar al que han llegado después de muchos sacrificios. Y por eso las historias de los migrantes, particularmente los mexicanos, siempre se quedan, ¿sabes?, en ese limbo, en el olvido. Yo recuerdo de las historias que levanté, porque mira, hay así de historias. Es impresionante este espíritu de la comunidad migrante para abrirse paso, ¿no? Cuando los ves derrotados, caídos, rotos, son capaces de recomponerse para volver a seguir dando la lucha. Y este trayecto que tuvieron que emprender por tierra, porque claro, si lo hacen por vía aérea, pues los hubieran pillado, porque tienen que tener licencia, documentos para identificarse. Te habla de la dureza con que todavía en Estados Unidos tratan a los migrantes, gente muy luchadora. De verdad que yo siempre he hablado de la tremenda ingratitud, de una nación como Estados Unidos hacia los migrantes. Gentes a los que siguen mirando de arriba hacia abajo, gentes que son considerados los sospechosos habituales, gentes que son considerados, que son, ¿sabes?, tratados como seres inferiores, ¿no? Cuando muchos sabemos que muchos de estos migrantes, el caso, por ejemplo, de José Hernández, este tipo que acompañaba a sus padres a recoger la pizca de la fresa en California o de la manzana y que se echaba sobre la tierra y miraba al cielo y decía, algún día seré astronauta. Y lo consiguió, ¿no? Pero desafortunadamente nuestros jóvenes en Estados Unidos, yo recuerdo mucho cuando una vez me reuní con un grupo de hijos de inmigrantes en East LA, en el este de Los Ángeles, y les preguntaba yo, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y me decían, pues la verdad no puedo soñar mucho, a lo mejor llego a trabajar en un McDonald's o a lo mejor ser jardinero. Digo, ¿y por qué no tiras más alto? Dice, porque es muy difícil ser médico, ser ingeniero. Para nosotros las cosas no son fáciles. Y es la verdad. Tienen el techo que les pone, la pierna que les pone encima una sociedad racista, profundamente racista, supremacista, y encima el techo mental que les acompaña, porque todo para ellos siempre ha sido difícil, desde la cuna a la tumba. Así es que qué bonita historia que nos presentas hoy. Ojalá y te conteste, querido Vicente, porque son de estas biografías que vale la pena rescatar. Y un apunte aparte sobre el tema de Armenta, Jesse Armenta, cuando escribía esta canción a propósito de los Salinas de Gortari. ¿Sabes qué resulta vergonzoso en México? Un país
sin una cultura de rendición de cuentas, el hecho de que hayan capturado al señor Rufo Apel hasta ahora, cuando ya es casi un anciano, te da la medida de hasta cuánto tiempo tarda la justicia en llegar a México. ¿Será que algún día veremos este desfile de ancianos cuando Carlos Salinas de Gortari finalmente en una cárcel, Felipe Calderón con su bastón o su andadera entrando al trullo, a la cárcel? ¿O veremos quizá Vicente Fox todavía aún más guango y más decrépito de lo que ya está, entrando a una cárcel a su esposa, a los hijos de Marta Sagún cuando ya sean ancianos? Ya de verdad, eso de que en México la justicia tarda, es que tarda un chingo. ¿Cómo es posible que el señor Rufo Apel apenas haya sido arrestado después del largo historial de complicidad que ha tenido con los cárteles de la droga, de este entramado que le permitía, esas son las sospechas, a muchas organizaciones de derecha, a Somos México, entre otros, beneficiarse de los recursos de esta red de complicidades que encabezaba Ernesto Rufo Apel. Nada de que son unos ancianos indefensos que son capaces de sus casi 80 años a derramar las primeras lágrimas. Durante muchos años, esta gente reinó en medio de un ambiente de crimen, de estafas, fueron los grandes beneficiarios. Y yo me sigo preguntando, ¿cuándo en México vamos a ver finalmente que los malandros de siempre paguen por sus culpas? Así es que yo sigo esperando a la justicia y que ojalá algún día veamos entrar a la cárcel a Carlos Salinas de Gortari, a Raúl Salinas de Gortari, a todos los malandros como Felipe Calderón, a Vicente Fox, a todos ellos, incluso Enrique Peña Nieto, que se ha llevado dinero impresionante. Estaba escuchando cómo Felipe Calderón se llevó 400 mil millones, lo estaba escuchando al maestro Paco, 400 mil millones, ¿imaginan lo que es eso? Es una barbaridad, y el tipo se la pasa chachipiruli en Madrid, dando lecciones del populismo, todos contra el populismo. Miren lo que está pasando en México, que está yéndose ese camino ya casi como Venezuela. Es un sinvergüenza que debería estar tras las rejas. No me piques la cresta con eso, porque luego dicen que me sale la vena, nótese mi sarcasmo, anti-4T, que le estoy tratando de calentar los temas a la presidenta en su momento, Andrés Manuel López Obrador, que ya dijeron no juicio a los expresidentes, mi querido Jaime. ¿Qué más uno puede hacer para apoyar la 4T que seguir exigiendo justicia? Que nuestra voz se levante para que no haya impunidad. Si en la mañanera del pueblo, y en su momento Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, hablaban de a tiro por viaje de lo truculentos que fueron toda esta sarta de cabrones, ¿por qué no seguir insistiendo? Ellos pueden como presidenta o como presidente decir no al juicio de los expresidentes, pero nosotros como periodistas podemos seguir levantando la voz y decir, tienen cuentas pendientes estos cabrones. Acuérdense, yo siempre he sido transparente con los temas que le voy a plantear a la presidenta. Yo les dije que tengo pendiente plantearle esto de los juicios a los expresidentes. Pero hay un sector de la 4T que no nos quiere. Y está bien, no somos monedita de oro. Pero de ahí a decir que está mal que sigamos hablando de esto, pues es una chingadera, ¿no? Por eso qué bueno que el maestro Jaime Hernández siga poniendo el dedo en la llaga. Quiero nada más también para antes de que nos gane la presidenta, hablar de este muchacho, Adrián Torres, el chef revelación del 2026 en los James Beard Awards, que es el premio más importante de la industria restaurantera. En el 2025 recibió la estrella Michelin. Para la gente que no lo sabe, las estrellas Michelin se entregan a los restaurantes y a los chefs pues más destacados. Les leo. Adrián Torres
chef mexicano del restaurante Máximo en Houston, Texas, ha convertido su gran pasión en una carrera imparable. Lo leo de Animal Gourmet, así se llama la publicación. Siendo reconocido con el premio a Mejor Chef Revelación 2026 por los James Beard Awards. Nacido en San Luis Potosí, Adrián se crió desde muy pequeño como inmigrante en la ciudad de Houston, siendo beneficiario del programa DACA en Estados Unidos. Comúnmente llamados Dreamers, este es un programa que protege temporalmente a jóvenes indocumentados de la deportación. Bajo la guía del chef Fabián Saldaña, Torres inició desde abajo y ha logrado posicionarse rápidamente como uno de los mejores chefs de todo Texas. Para el 2023, Torres se había convertido en el jefe de cocina de Máximo, restaurante que ofrecía una propuesta de comida Tex-Mex. Hoy, gracias al chef mexicano, apuestan por una cocina mexicana de herencia. La nixtamalización y la selección cuidadosa de ingredientes de calidad son los principales elementos de su restaurante, en donde rinde homenaje a Guanajuato, tierra natal de su pareja. Tiene apenas 26 años de edad. Con solo 26 años de edad, Adrián Torres es un mexicano virtuoso, dentro y fuera de la cocina. Lejos de los fogones, apoya una organización de derechos civiles liderada por inmigrantes de Fiel, así se llama Fiel, Houston, para crear jóvenes cocineros. Qué chingona historia de Adrián. Digo, para también darle un poquito más de información acerca de la historia de Adrián Torres, allá en Houston, Texas. Oye, Paco, a ver, traía algo ahí. Quiero mandarle toda mi solidaridad también a Itzul Barrera, una amiga, Itzul, que siempre ha sido muy generosa con su servidor, está dando la batalla en Guadalajara, allá en Jalisco. Fíjense lo que le publica la derecha a diario. Captan a la morenista Itzul Barrera comprando zapatos en el Palacio de Hierro. No, bueno, Itzul, para la próxima vete a comprar unos guaraches en los puestos del centro histórico de la Ciudad de México, porque ahora no puede comprar zapatos en el Palacio de Hierro. No me jodan, por favor. Un abrazo, Itzul. Un abrazo, pero a esto se está dedicando la derecha diario de Javier Negre. Ya sé a dónde iba. Fíjense que continúa esta controversia, que si los mexicanos, que si los argentinos. Ojo, está mal orientada esa controversia. No somos ni todos los mexicanos, ni son todos los argentinos, pero Feynman continúa con sus insultos y se están creyendo algunos actores argentinos en México esta patraña de que todos los mexicanos estamos en contra de todos los argentinos. No, a ver, no vayamos por ese camino. Ayer se los decía. A ver, tienes a este actor argentino, ¿cómo se llama, querida Marvel, mi querida Ceci? Hay un actor argentino ahí que hace declaraciones que me parecen desafortunadas. Se llama Marcelo Córdoba. A ver, lo vamos a escuchar. Échenlo. A ver, Marvel, si lo tienes, por favor, para verlo y escucharlo. Vino de México y eso fue lo que me extrañó, pero en el fondo estoy pensando que este mundial lo único que hizo fue darle la excusa perfecta a mucha gente que ya tenía un cierto sentimiento contra los argentinos aquí en México para poder aventar lo que fuera que dijeran sin ningún tipo de culpa y cobijados por esta ola de hate que hubo. Entonces eso fue lo que se me hizo pero también los comentarios del periodista argentino no ayudaron. No, claro, estoy de acuerdo, lo de Feynman fue terrible, él se disculpó también, se pasó. Nosotros a veces tampoco ayudamos con nuestras actitudes. Los argentinos tenemos actitudes que le chocan al resto de Latinoamérica y ya al resto del mundo, porque a esta altura ya es todo el mundo contra Argentina, lo cual está mal porque las generalizaciones son malas. Es como si yo dijera que todos los mexicanos son delincuentes. No, ni lo puse para que no se vayan a encabronar más ustedes, que los mexicanos son nada. Dice delincuentes, pero no, a ver, no vayamos. Ni todos los argentinos son pedantes, como quiso
hacer ver. Ni vino de México esto. Todo se creó por Feynman. Allá, el esbirro, el lamebotas de Milei, sigue lanzando veneno. Ya se disculpó. A ver, el video número 11, Marvel, para escuchar. Safio significa grosero, vulgar, ordinario, burdo, chabacano, tosco, inculto. Un intelectual, No, es un intelectual. Muchas veces se describe como una falta de educación, tacto o elegancia en las formas. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, hubo de todo, Mira los mexicanos, por ejemplo, cómo festejaron, hincharon en contra de Argentina. Mira cómo festejaron como si fueran las Cibeles. Sí. En México festejaron así el triunfo de España. Qué oportuna la frase de Lisandro Martínez en su posteo. Para esto que marcás. La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres. Exactamente. Sí, es bueno eso. Sí. Es bueno. Sí. Es lo que está pasando. O debe ser lo más cerca que van a estar de poder festejar querer una Copa del Mundo. O quizás de aquellos que tienen un complejo de inferioridad enorme. También, ¿no? también. ¿No es cierto? Total. De los acomplejados. Total. Y esto lo vivimos. Que tienen un complejo de inferioridad. No lo digo por ningún país en especial, ¿no? Pero sí por aquellos odiadores, ¿no? Esto lo vimos en la previa del partido México-Inglaterra, ¿te acordás que lo habíamos hablado? Cuando yo te marcaba que se ponían a la altura futbolística de Argentina. Y no es por ser arrogante, es porque la historia marca que Argentina está varios escalones por encima del fútbol de México a lo largo de la historia. Sí, pero el fútbol no tiene que ver con esto. Si se celebró la victoria de España, ¿quién no ¿cuántos hay españoles viviendo en México? Pues no podemos seguirle atizando a esto. Y también ya le pasaron factura a un restaurantero argentino en Veracruz que se expresó incorrectamente de la comunidad de la que él vive, la comunidad veracruzana. Ya párenle a esto. Ni Feynman representa a todos los argentinos, ni los que escupen veneno hasta... No, ya párenle. Ya les dije, ese no es el camino, somos hermanos. Tan es así que le digo, aquí nos sentimos muy orgullosos del rap, que pensando en Sin Censura escribió, musicalizó y cantó para nosotros nuestro hermano argentino, el maestro Daniel De Vita. Solo como ejemplo, ¿eh? Pero bueno, mi querido Paco, antes de que llegue la presidenta, perdón por meter todos estos temas, porque hay un chorro de información. Por cierto, le reactivaron el proceso a Emilio Lozoya. Si los panistas están llorando por Ernesto Rufo Apple, espérate tantito que hoy va a salir a llorar Alito porque hay persecución contra priistas como Emilio Lozoya, querido Paco. Mira, Vicente, yo sé que tenemos mucha información, pero tenemos un clip ahí con el que quiero cerrar la semana, porque en algún momento, hace 60, 65 años, Jaime era un dreamer, y cuando empezó a escribir en los periódicos Marvel, tenemos ahí por favor, ese clip último que te enviamos. Vicente, así se hacían los periódicos hace 60 años. Eso que vimos es un linotipo, era una máquina que tenía 90 teclas. Y los linotipistas se encargaban de liberar matrices. Cada que oprimían una tecla era un tipo diferente, y se iban formando líneas y luego las líneas se formaban en cajas y las cajas las líneas se fundían en plomo, y eso iba después a una especie de imprenta, ¿sí? Así se hacían los periódicos, y esa es la forma en la que Jaime llegó a Excelsior y a los periódicos que trabajó cuando era joven. El papel clave eran los linotipos, ¿cierto, Jaime? No, ahora que me compartiste esta imagen, me acordé cuando yo de madrugada hacía mi recorrido para ver cómo iba la composición de las páginas de Excelsior. Híjole, qué recuerdos. Qué viejos estamos, querido amigo, qué viejos estamos. No, pues nada más, Vicente.
No, es que eso, así llegó Jaime a los periódicos. Así, yo también, va. Yo también, nada de computadoras. Eso es muy nuevo. Nosotros somos parte de la época de los dinosaurios en cuestión de periódicos, pero nada más para cerrar antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mira, tú tienes razón, hay que decirlo. Bueno, primero Feynman es un miserable de extrema derecha, ¿sí? Es a todo lo que implica, pero cuando hablamos de los argentinos, siempre lo dijimos ayer, no hablamos contra los argentinos, contra los porteños, como la gente habla contra los chilangos o contra los habitantes, los parisinos, ¿sí? O los cachacos de la capital colombiana, ¿sí? Siempre contra los capitalinos, ciertos capitalinos hay un estereotipo por su arrogancia, pero no son los argentinos, es contra todo aquel que sea arrogante, pedante, soberbio, pero la realidad es que ayer lo dijimos, ¿por qué se da esto? Por el centralismo. Por el centralismo en Argentina, como en muchos países, incluido México, existe una rivalidad histórica marcada entre los porteños, que son los de Buenos Aires, y las provincias. Aquí también. Yo recuerdo mucho en los 80, y seguramente Jaime lo va a recordar, cuando después del sismo de 85, una especie de descentralización del país y cuando empezaron a llegar a algunos estados, había cartulinas, haz patria, mata un chilango. Pero es eso, si preguntamos, estoy seguro, a un argentino de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, de la Patagonia, seguramente te van a decir o nos van a decir que no se sienten representados por los porteños, como nosotros no nos sentimos representados por los chilangos. Es eso, y ahí se debe quedar, tú tienes razón, eso no debe pasar más a más, pero hay un grupo de personas como Eduardo Feynman que están interesados en atizar esto, no contra los mexicanos, o sea, sí, pero parece una contradicción, sino contra la 4T. Están empeñados como Ricardo Salinas Pliego, como Pedro Ferriz de Con, como Pedro Ferriz Hija, en atizar un clasismo para tratar de aplastar a la 4T. Así debemos entenderlo, pero es peligrosísimo, sí, porque hay sectores de la ultraderecha mexicana que siguen esta misma política atizando al clasismo, al racismo, al odio entre nosotros. Pero es eso, lo que hemos tenido aquí es histórico, no aquí, en la misma Argentina. Yo te decía, Córdoba, en Rosario, en la Patagonia, tienen una imagen de los porteños bastante o muy parecida a la que tenemos nosotros de los chilangos, pero hoy están empeñados personajes miserables como Feynman en llevarla más allá. ¿Por qué? Porque tienen odio a la 4T. Si gobernara el PRI, si gobernara el PAN, no diría nada. Y bueno, ahí tienes lo acabas de publicar, esta publicación de la derecha diario. Compró zapatos en Liverpool, como si Liverpool fuera una tienda del Palacio de Hierro. o bueno, del Palacio de Hierro, que son más o menos similares, ¿no? Como si nadie pudiera entrar al Palacio de Hierro a Liverpool. Así que, pero es eso, personajes como Javier Negre, como los Ferriz de Con, como San Martín o como Salinas Pliego, que intentan sembrar el odio, pero no el odio contra la 4T, Vicente y Jaime. Yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas. Y buen fin de semana, Vicente, Jaime. Si hay algo, ya sabes, Vicente, aquí estoy. Y ahí te dejo con tus linotipos, Jaime, de la época de los dinosaurios. Creo que se hacían los periódicos todavía con piedra cuando empezaste a reportear, ¿no? Anda con todo el maestro Paco Cruz hoy, Jaime? Y pasaba y les robaba su vasito de leche, porque tú sabes que a los linotipistas les daban un vaso de leche por aquello del plomo que los podía, pues, contaminar, ¿no?
¿Con qué cierras, querido Jaimito, tú? Pues mira, yo creo que este debate vale mucho la pena del tema hasta qué punto realmente el mundo, porque no solamente los mexicanos odian a los argentinos. Y estuvo patente porque no solamente se trata de México, ¿eh? Si ustedes revisan bien las redes sociales, van a ver cómo en Nueva York, en todos los lugares donde estuvieron los argentinos presentes, armaron cada lío, insultaron a negros, insultaron a hispanos. No, 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 de verdad son insoportables. Esto no quiere decir que todos los argentinos sean unos estúpidos, idiotas, racistas. No, no, no. Haces bien en que toda generalización, incluida esta, no puede ser, ¿no? Pero fíjate, yo creo que cuando uno hace una revisión histórica de lo que fue el éxodo argentino, porque lo sigue habiendo, cuando fue la época de la dictadura argentina, ¿cuántos argentinos no llegaron a México buscando refugio? Y que yo recuerde, todos esos argentinos llegaban en plan mustio, humilde, buenas personas, ¿no? Nunca con estos alardes tan locuaces de algunos argentinos aquí en México, ¿no? Eran otros tiempos, llegaban con la cabeza baja, ahora llegan presumiendo de Milei, ahora presumen, yo no sé de qué presumen, ¿no? Así es que, pero Feynman es de estos personajes yo digo, es un boquirroto. Feynman es un boquirroto y según mi diccionario, mi inventario general de insultos, el boquirroto es un hombre que habla sin freno ni mesura y sin pararse a pensar en las consecuencias de su facilidad de lengua. Es un boquirroto según mi inventario general de insultos, porque yo tengo un inventario general de insultos que es pródigo este inventario. De aquí me saco muchos insultos cuando le quiero decir a la gente lo que piensa de ella, pero procuro utilizar una palabra no muy conocida para que no se me espante mucho. Ya entendimos. Oye, mi querido Jaime, a la 1:00 p.m, ¿no? A la 1:00 p.m. con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, mi ideólogo de cabecera y editorialista estrella, Yago Batusay, que además es pueblo originario, es infinitamente superior a Carlos Loret de Mola, a Raimundo Rivapalacio, a Héctor de Miauleón, al señor ¿cómo se llama? El que son tan famosos que se me olvidan sus nombres, el que hacías alusión tú antes. Salvador García Soto. Salvador García Soto, todos estos. Yago Batusay ha llegado en la mejor era de las plumas vendidas y sicarios comentócratas para imponerse realmente como uno de los mejores. ¿Lo vas a contratar con Pedro Aces o también te vas a deslindar como Vicente? No, la verdad. Oye, por cierto, un día de estos tenemos que dedicarle tiempo. Oye, ¿de dónde saca tanto dinero Pedro Aces? ¿De dónde? Es un ladrón. No sé. Hoy estamos en Cuernavaca, Morelos. De larga data. Likes. Lluvia de likes. La gobernadora constitucional del estado de Morelos, Margarita González Arabia. Está la